Buenos días a todas y todos y todes. Mi nombre es Asier Hernando, soy codirector de Acapacá y estamos muy contentos de estar hoy aquí con ustedes presentando una investigación que nos ha hecho especial ilusión por quién la ha hecho y por el resultado de la misma y por el proceso que comenzamos a partir de ahora. Entonces, si me permite, les voy a explicar un poquito qué es lo que es Acapacá y le presento después. ¿A quién le presento yo? Le presentas tú, Alba. ¿A quién le presento yo? Le presento yo. Y le, y le voy a presentar a nuestra amiga Kelly em, para que pueda ella hacer la presentación del estudio. Entonces, bueno, como muchas supongo que saben, Acapacá es una plataforma liderada por algunos de los principales movimientos sociales latinoamericanos que decidieron ponerse de acuerdo para construir esta herramienta con el objetivo de avanzar en la decolonización de la cooperación, en construir un nuevo modelo de la cooperación. En ella están trabajando personas provenientes de los movimientos sociales y personas provenientes de la cooperación, como yo, que conocen bien como todas las interioridades para poder contribuir a través de este conocimiento pues a proponer un nuevo paradigma de cooperación también. Comenzamos a trabajar hace menos de 3 años ahora y estamos trabajando y nosotros creemos que la cooperación, como estaba concebida hasta ahora, es una cooperación con lógicas coloniales, con una visión que progresivamente tenía que cambiar y unas relaciones muy asimétricas, ¿no? Eso no significa que todo en la cooperación estuviera mal. La cooperación ha sido una herramienta fundamental de financiamiento de las luchas sociales en América Latina y a nivel global, ¿no? Pero creemos también que habíamos normalizado una serie de relaciones que tenían que cambiar y teníamos que dar ese debate, ¿no? Nunca era buen contexto para dar ese debate, pero teníamos que comenzar a dar ese debate, darlo en positivo, em, darlo pensando en el futuro, ¿no? Y poder avanzar. Así surgimos, ¿no? Nosotros creemos que otra cooperación es posible, creemos que la cooperación es fundamental, creemos que este nuevo paradigma de cooperación lo tenemos que construir entre todas, entre movimientos, entre organizaciones, entre las personas que están trabajando dentro de la cooperación ahora. Creemos que no sobra nadie, ¿no? Creemos que tenemos tiempo para dar este debate, no tiene que haber como cambios disruptivos, ¿no? Pero tenemos que dar algunos debates que a veces pueden ser movilizadores, ¿no? Y en ese sentido, pues este es uno de ellos, ¿no? ¿Cómo tiene que ser en la práctica una cooperación decolonial, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que es muy importante también poder proveer de guías, poder proveer de investigaciones, poder proveer de reflexión. Y en ese sentido, pues Kelly, que es una investigadora peruana, estudió en la San Marcos, la universidad más prestigiosa acá, está dedicando toda una carrera a la investigación, ¿no? Y ha investigado cómo tiene que ser esta cooperación decolonial, ¿no? Pues nos contactó para colaborar juntas, ¿no? Y de esta relación surgió esta investigación que ya había comenzado a realizar, en la cual tuvimos el honor de poder participar también, ¿no? Y una vez vimos el resultado, dijimos que esto hay que publicarlo y hay que darlo a conocer definitivamente, ¿no? Y acordamos publicarlo como una publicación de acá para acá y de Kelly Saavedra, ¿no? Y el producto pues nos parece de altísima calidad y estamos muy, muy contentos de poder compartirla con ustedes.
Entonces, esta va a ser una de las diferentes investigaciones que Acá va a publicar los siguientes meses y los siguientes años, ¿no? Y siempre vamos a querer hacerlo en colaboración con investigadoras, con investigadores latinoamericanas, europeas, de diferentes procedencias, ¿no? Ojalá jóvenes, ¿no? Que les podamos dar la oportunidad de poder publicar sus estudios, sus investigaciones que tanto esfuerzo les ha costado, ¿no? Esa es una apuesta estratégica de acá para acá que comenzamos con Kelly y que esperamos poder continuar. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos adelante, Kelly. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí hoy y felicidades de antemano por este trabajo que has hecho. Muchas gracias, Asier, Alba, Claudia y a todas las personas que se han conectado para escuchar un poco de qué se trata esta guía, ¿no? Pues efectivamente, como comenta Asier, yo soy de Perú, pero actualmente vivo en España. Migré hace unos cuantos años porque vine a estudiar una maestría como muchas personas de América Latina y terminé estudiando una segunda maestría ya en cooperación internacional y en ambos casos mis investigaciones de posgrado se han enfocado en una mirada de colonial bastante incisiva, digamos, ¿no? Justamente por esta serie de desencuentros que tuve dentro de la academia aquí en el norte. Eh, y también gracias a esto empieza una serie de análisis y de reflexiones de mi parte sobre también experiencias que he tenido yo cuando estudiaba y trabajaba en Perú, cómo todo esto era parte de un mismo sistema, ¿no? De desigual, ¿no? Desproporcionado. Más o menos para dar un poco de contexto, yo he tenido la oportunidad de trabajar en algunas ONGs en Perú, por ejemplo, he trabajado en Promsex, he trabajado algunas consultorías con Plan International en Perú, acá en España también. Recientemente también estuve en una ONG que seguramente la conocen, se llama Entre Culturas, que gestiona estos colegios de educación popular llamados Fe Alegría, que están en muchas ciudades de América Latina. Y pues ahí en todas estas ONGs encontré una serie de patrones, digamos, de cómo se gestionan los programas y los proyectos que en su mayoría, por no decir la totalidad, son financiados por organismos internacionales, ¿no? O extranjeros, ¿no? Entonces, eh, justamente es dentro de esta dinámica con la que yo ya estaba un poco familiarizada que empiezo a hacer una investigación de grado con una mirada de colonial, muy de la mano también con la serie de reflexiones que ya traían algunas organizaciones como Acapacá y las organizaciones que la componen también. Entonces, pues esta guía es el resultado justamente de esta investigación que hago en el último máster, que son dos. Y aquí justamente abordo un poco la experiencia que ya hay detrás de algunas organizaciones que vienen avanzando de alguna forma en decolonización, que ya traen una mirada decolonial, algunas mucho más avanzadas que otras, pero justamente ahí está la riqueza de la investigación, eh, que son diversas experiencias desde diversas miradas y enfoques y expectativas, ¿no? De lo que debe ser una eh, decolonización. Pero bueno, gracias justamente a esta investigación fue que conecto más directamente con Acapacá y me permitieron participar del foro. Estuve por allá también en Bogotá y también tuve oportunidad de escuchar a las organizaciones eh, que, digamos, no tienen tanta exposición como las ONGs internacionales, que muchas veces se comen un poco a las organizaciones de nuestros países, ¿no? Y pues fue muy interesante y por lo tanto el resultado de esta guía y la investigación en sí misma es un producto y un esfuerzo colectivo, de saber colectivo, ¿no? No solamente es pues reflexiones mías, ¿no? Entonces, pues nada, me gustaría empezar un poco contextualizando la guía. No sé si ya se puede ver. Eh, Ahora me parece que la vamos a compartir. Muchas gracias, Alba.
no sé si podríamos avanzar un poco hasta donde reflexionamos eh, sobre qué es la decolonización, ¿no? Pues bueno, en un principio, algo que me gustaría destacar de la guía es que es una guía práctica y por lo tanto no se detiene considerablemente a reflexionar de manera teórica. Sí tienen algunos elementos teóricos porque son indispensables para justamente aterrizar la reflexión, pero se enfocan mucho más en las acciones prácticas que ONGs específicamente del norte global, o que son más conocidas también como intermediarias, pueden empezar a aplicar de forma progresiva, digamos, ¿no? Las primeras acciones son más inmediatas y las posteriores son un poquito más a mediano o largo plazo. La idea era que sigan como una serie de pautas, como un poco de manera irónica, tal vez, de cómo se nos pide a las organizaciones del sur tener guías para absolutamente todo, ¿no? Entonces, siempre había un comentario muy persistente cuando yo comentaba sobre la decolonización y era que no habían elementos prácticos de la decolonización, no cómo se hacía tangible. Entonces, justamente a raíz de eso es que se me ocurrió hacer, pues, les hacemos una guía de forma práctica para que pues puedan ver que esto es, se puede materializar en acciones, ¿no? Entonces, bueno, empezando con la decolonización de la cooperación, qué es y por qué es necesario, por qué es urgente. Eh, Dentro de esta guía y de la investigación se concibe a la decolonización como un proceso de crítica, un proceso crítico de reflexión que busca justamente cuestionar o desmontar un poco estas estructuras o estas relaciones que comentaba un poco así al comienzo, que se forjaron, se heredaron en el colonialismo, pero que persisten en la actualidad, ¿no? A pesar de que se pueda pensar que históricamente el colonialismo ya acabó, lamentablemente muchas de las relaciones y las dinámicas sociales y estructurales que se generaron en ese momento persisten aún ahora, no solamente en la cooperación, sino en muchos ámbitos, ¿no? Eh, entonces, tenemos que la decolonización justamente plantea desmontar estas estructuras. Ahora, es importante también tener en cuenta que poco se ha explorado la decolonización dentro de la cooperación, pero hay otras ramas similares que sí han tenido mucho más abordaje. Por ejemplo, habrán escuchado de la ayuda humanitaria, que es parte de todo el sistema de cooperación. Bueno, la ayuda humanitaria tiene bastante eh, reflexión sobre la decolonización, pero la cooperación en sí misma no mucho, ¿no? Algo que me gustaría precisar sobre el término de colonización o cómo se percibe esta palabra es que por lo general las organizaciones, muchas veces del norte, pero también algunas organizaciones del sur, pueden considerarlo un poco radical, la pueden considerar un poco muy política, ¿no? Incluso Asier hace poco traía una reflexión en Acapacá, la red de Acapacá, que era si era momento a lo mejor de dejar de hablar de decolonización. Eh, yo creo que nos estamos olvidando que la cooperación en sí misma es política, ¿no? El financiamiento viene de los gobiernos, por ejemplo, hablar de desigualdades sociales, hablar de justicia social es político. Entonces, creo que debemos perder un poco el miedo a volver a ocupar esos espacios de hacer política, ¿no? De decirnos, sí, somos organizaciones no gubernamentales, trabajamos en alianza o alianzas estratégicas con gobiernos, pero también podemos traer reflexiones políticas que sean críticas y que cuestionen justamente estas dinámicas, ¿no? Entonces, me parece que esta neutralidad puede justamente eh, hacer que persistan estas dinámicas desiguales. Pero bueno, vamos a pasar ahora un poquito al marco conceptual, porque por ahí en la guía, si han tenido oportunidad de leerla, verán que habla un poco de teoría de colonialidad de poder. En la teoría de la colonialidad de poder, no me quiero detener mucho en esto, pero para darle un contexto, es básicamente una teoría que surge en el sur, en Perú, para ser específica por Aníbal Quijano, es un sociólogo peruano que ya falleció hace mucho tiempo, pero él plantea justamente que
hay una serie de estructuras de poder que están basadas en la raza. Y es por eso que cuando hablamos de decolonización, hablamos de decolonización racista, antirracista, ¿no? Eh, Porque se forjan en la raza y estas persisten en la actualidad de muchas formas, ¿no? Entonces, ha moldeado nuestras dinámicas en la cooperación. Por ejemplo, esto lo podemos ver en lo que conocemos como eurocentrismo, que es básicamente esta mirada de superioridad que tiene Europa, ¿no? Tanto en lo moral como en lo que es el saber, ¿no? Lo que el conocimiento válido es el científico, el europeo, ¿no? Y pues por lo tanto es lo que debería ser, ¿no? Lo avanzado, mientras que lo que creamos y sabemos desde el sur, desde las regiones, desde las comunidades rurales o incluso comunidades indígenas, pues no tiene valor, no es importante, no es científico. Entonces ahí vamos a ver un poco esta dinámica de la que nos hablaba la teoría de la colonialidad de poder. Ahora, también podemos ver estas lógicas en dinámicas mucho más familiares, ¿no? En la cooperación, como en la gestión de proyectos. Eh, por ejemplo, en cómo se miden los proyectos, ¿no? ¿Cuál es la metodología que es válida para medir y cuáles no, ¿no? ¿Cuáles son las formas de hacer proyectos válidas y cuáles? Eh, por otro lado, también surge algo que no me gustaría dejar de lado, que son los feminismos decoloniales. Eh, de eso también se habla desde acá para acá, ¿no? La decolonización también es feminista, porque el feminismo decolonial, por ejemplo, trae algo muy interesante a nivel teórico, y es que esta dominación de heredad del colonialismo también es casi como corporal, ¿no? Hay un encuentro muy interesante ahí, por ejemplo, donde lo atrasado es lo femenino y lo desarrollado y lo fuerte viene a ser lo masculino, viene a ser el norte, ¿no? El Salvador Blanco. Entonces ahí tenemos estas comparaciones que son muy, muy generales, pero va por ahí un poco la reflexión teórica. Pero bueno, ya para no detenerme mucho en esto, podemos pasar a las acciones, que es básicamente a lo que va la guía, ¿no? No sé si me ayudas, Alba. Bueno, eso sí, más bien, en la guía van a encontrar una serie de reflexiones, estas reflexiones que son de organizaciones como Peace Direct, o incluso de personas como Lourdes, Huanca, que está también dentro de la guía. Son reflexiones que están muy aterrizadas dentro de lo que va a ir viendo en la guía, porque me parecía muy importante ver que esa mirada no es única, ¿no? Esa mirada no es una percepción personal, sino es una reflexión compartida, que ya se ha explorado y se ha discutido desde organizaciones grandes hasta personas muy particulares, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿cómo podemos empezar a actuar para ayudar a decolonizar la cooperación o nuestra acción en cooperación? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor, Alba? Gracias. Como les comentaba inicialmente, la idea es que estos pasos vayan de forma progresiva. Entonces, vamos desde lo más inmediato a lo que puede tomar mucho más tiempo y trabajo. A mí me parecía súper interesante empezar con decolonizar el saber. Esto significa que empecemos a cuestionarnos, ¿no? Y por ejemplo, el hecho de que aquí en la sesión ya hayan muchas personas que seguramente no han escuchado el tema de colonización antes y les haya generado interés y quieren saber más, ya ahí damos un paso para progresar en la decolonización. Eh, Aquí empezamos simplemente a cuestionar lo que creemos, que sabemos y que pensamos que es válido. Y durante siglos, por ejemplo, se consideró que el conocimiento válido, como les comentaba hace un momento, solamente venía de Europa, o lo que se llama ahora norte global, ¿no? A nivel más crítico. Mientras que todas las experiencias y saberes que habían en el sur global, no tenían valor y por lo tanto no podían ser utilizadas o no pueden ser utilizadas en la cooperación. Esto desde luego es una visión bastante pues sesgada, parcial, ¿no? Y que no es completa y tampoco se ajusta a la realidad. Y de ahí que muchos proyectos o programas que se implementan con las técnicas y con los saberes y con las indicaciones y las agendas del norte no tienen una sostenibilidad al momento de que se va el proyecto o se acaba el proyecto, ¿no? Porque no están adaptadas
o más bien no se adaptan a los saberes locales, a las necesidades locales, ¿no? Entonces aquí significa que tenemos que reconocer que hay múltiples formas de entender, de saber, de conocer y de transformar el mundo, y que por lo tanto todas las voces deben ser pues escuchadas. Debemos aprender a ver el mundo desde diferentes miradas y no simplemente quedarnos con lo que creemos que es la verdad. Eh, de esto va el decolonizar el saber. Ahora creo que podemos pasar a la siguiente, que vendría a ser relacionada a las alianzas estratégicas. Esta en particular me gustó mucho porque en una de las experiencias en ONGs donde yo estuve, justamente me encontraba en la unidad que se llamaba Alianzas Estratégicas. Y a mí lo que me pareció interesante es que estas alianzas estratégicas no me parecían estratégicas en absoluto, ¿no? Todas eran el mismo tipo de organización, con el mismo tipo de mirada, el mismo tipo de objetivos, y no había ningún tipo de diversidad al momento de hacer estas alianzas que se buscaban también, ¿no? Entonces, aquí lo planteo como la importancia de hacer red con organizaciones que ya están caminando hacia la cooperación decolonial. Eh, em, Algo que me parece interesante justamente es que esta discusión sobre lo que se debe cambiar o transformar en la cooperación viene justamente de redes de trabajo, de organizaciones o comunidades que no tienen un reconocimiento debido a nivel de organizaciones gubernamentales, ¿no? O no gubernamentales, ¿no? No tienen el mismo, digamos, eh, alcance, repercusión, porque trabajan para sus comunidades. Entonces, esta reflexión surge, ¿no? De un esfuerzo colectivo, no surge de un esfuerzo individual. Entonces, viene ahí un poco la reflexión de que las alianzas más estratégicas parten de empezar a sumar esfuerzos con organizaciones que ya están avanzando. Tenemos a Capacá, tenemos a muchas otras organizaciones en otras regiones que ya están avanzando en decolonización, y sería importante formar alianzas para justamente compartir aprendizajes, compartir dudas, reflexiones y retos también, ¿no? Entonces, esto lo podemos ver también mucho en este ánimo que tienen las ONGs internacionales en competir constantemente una con otra, ¿no? Porque su sostenibilidad o su existencia como organización depende de ello. Entonces, con una mirada más estratégica y solidaria, se podría justamente hacer un cambio en ese sentido, ¿no? Entonces, de eso va, las alianzas más estratégicas. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, ahí hay un ejemplo justamente de algunas organizaciones que en realidad son redes de organizaciones, algunas sí son organizaciones solas, pero que usualmente trabajan en conjunto, trabajan como en red, ¿no? Entonces, ahora sí avancemos a la siguiente. Ok, sobre los compromisos colectivos, algo que me parece importante es que sí he escuchado algunas ONGs que dicen, sí, sí, nosotras queremos ser decoloniales y queremos hacer una cooperación que sea justa, pero luego no llevan esto a un siguiente nivel o a un siguiente paso, ¿no? Y me parece que hacer compromisos colectivos justamente trae un compromiso serio por parte de las organizaciones a hacer este cambio o esta transición a un paradigma distinto de cooperación. Entonces, me parece que no basta justamente con palabras que sean como sueltas o que no están ancladas dentro de un compromiso conjunto real, ¿no? Entonces, podemos ir a la siguiente, Alba, por favor. Justo ahí vamos a ver dos ejemplos de algunos compromisos que existen y que de hecho ambos trabajan un poco en conjunto, ¿no? Tenemos el Pledge for Change y tenemos al Foro Permanente de Colonización. Eh, en ambos tenemos a muchas organizaciones que se han sumado, hay pautas, hay líneas de trabajo, líneas de acción que ya impulsan transformaciones más reales y no tan teóricas o discursivas, ¿no? Entonces, creo que eso de alguna forma demuestra una voluntad política de parte de las organizaciones que en verdad se quieren comprometer con una transformación
de la cooperación. Eh, Me parece que ya podemos ir a la siguiente, que vendría a ser la acción número 4. Em, Esta es como, está cerca a un punto medio, porque me parece que es algo que se puede hacer de forma inmediata, pero que muchas organizaciones todavía no quieren dar ese paso. Y viene mucho desde este miedo nuevamente a ser organizaciones que dejan en clara su posición política frente a muchas cosas. Y esto me recuerda mucho a lo que pasó hace algunos años atrás con el lenguaje inclusivo, eh, incluso desde los feminismos, ¿no? Cuando se hablaba de desmasculinizar el lenguaje, que estaba muy centrado en lo masculino, muchas organizaciones inicialmente se resistieron y dijeron que no, porque eso iba de alguna forma a desvirtuar o desnaturalizar el trabajo que estaban haciendo o que no era relevante y que no era importante. Pero si lo vemos ahora, la mayoría de organizaciones ya ha transicionado a un lenguaje que representa realmente a una colectividad, que representa a las mujeres, que es un lenguaje inclusivo. Entonces, lo mismo se puede hacer desde la cooperación, pero muchas organizaciones todavía no quieren hacerlo, ¿no? Aquí podemos ver que tanto a nivel de lenguaje como escrito, como imágenes, también traen una o refuerzan de alguna forma esta mirada colonial de que el sur es un sur que solamente pueden ser beneficiarios o beneficiarias, un sur donde solamente se puede ser una víctima o una persona necesitada, y esto refuerza pues estos estereotipos, ¿no? Entonces, cuando hablamos desde la igualdad, como lo coloco ahí, eh, podemos justamente transformar la forma en la que estamos comunicando y la forma en la que hacemos cooperación. Reconocemos más bien a las personas que son parte o participantes de los proyectos y los programas como eso, ¿no? Como personas participantes, personas aliadas o protagonistas de estos, um, y que no refuerce esta idea de que es la organización del norte la que está salvando a la comunidad o a esta colectividad en el sur, ¿no? Y algo que me parece importante destacar, desde luego, es que esto no se quede en algo que en el feminismo se llama performar, ¿no? Que simplemente lo ponga para que a nivel de comunicación parezca que estoy haciendo esto, pero en la práctica hago lo otro, ¿no? Definitivamente ambas deben ir acompañadas y ser coherentes, pero me parece que a mí el lenguaje tiene una fuerza muy importante y desde ahí ya podemos empezar a ver acciones más tangibles, ¿no? Ahí ya podemos ir a la siguiente. Em, sí, a la siguiente. Ajá. Autodeterminación del sur. Ya empezamos a ponernos en radicales, como alguien me dijo por ahí. ¿Por qué? Porque habla justamente de que las organizaciones y las comunidades del sur puedan definir sus propias agendas. Y cuando hablamos de agendas, ya hablamos de un elemento que es central en en la decolonización de la cooperación, que es el poder. El, ¿Qué se hace y cómo se hace? Eh, ¿Cuándo se hace y con quiénes se hace? Esto ha sido determinado casi siempre dentro de la cooperación por, por los organismos que financian los programas y los proyectos. Y muy pocas veces se ha tenido en consideración lo que se necesita, ¿no? Desde las organizaciones y comunidades del sur. Entonces, cuando tocamos justamente en la autonomía, estamos hablando ya de que ellos tienen que dejar el poder y poder trasladar de alguna forma esta toma de decisiones a las organizaciones que deberían llevarlo a cabo, ¿no? Que son las mismas organizaciones del sur. Entonces, no solamente se trata de incluirlas pues en reuniones o en el ciclo de proyectos, en la parte de participación, ¿no? Y nunca más les pregunté qué necesitaban y nunca más me interesó lo que necesitaban, ¿no? Sino que realmente se trata de un reconocimiento a un derecho básico de decidir qué, qué es lo que quiero hacer con mi comunidad o como comunidad o como organización y cuáles son mis objetivos, ¿no? Eh, a mí me parece que cuando se plantea una agenda que viene desde afuera, se empieza ya a debilitar totalmente
la autonomía de las organizaciones, las comunidades y los individuos que participan de los programas y los proyectos. Entonces, transformar esto es reconocer el protagonismo que pueden tener, ¿no? O que deben tener. Eh, yo creo que con esto podemos pasar a la siguiente. Eh, bueno, como les comentaba hace un momento, las organizaciones del norte, las ONGs del norte han tenido un rol muy persistente que ha sido el rol de intermediarios. Para quienes a lo mejor no han tenido oportunidad de trabajar con ONGs o en ONGs, eh, las intermediarias significa que son organizaciones, ONGs del norte global, que transfieren recursos a las organizaciones del sur para que ellas sean quienes implementen los proyectos. En esta dinámica, estas organizaciones del norte se quedan con gran parte de los recursos que son destinadas a la cooperación por parte de sus gobiernos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto reproduce una serie de desigualdades, no solamente a nivel de recursos, sino a nivel de división del trabajo, por ejemplo. Entonces, redefinir justamente la intermediación significa que se acompaña de manera horizontal, pero y no se decide qué hacer porque yo tengo el control del financiamiento o yo tengo el control de los recursos, ¿no? Entonces, aquí se comparten recursos, las responsabilidades, ¿no? Se permite que realmente los fondos que eran destinados a la cooperación o al avance en algún aspecto de las comunidades y de las organizaciones del sur se dé realmente y que lleguen y no se queden a la mitad, ¿no? De hecho, si mal no recuerdo, el porcentaje que de los recursos de la cooperación que finalmente llegaban a las organizaciones y a las comunidades del sur era menos del 7% o el 0,7 si no me equivoco, entonces es extremadamente bajo y mientras todo lo demás se queda en las organizaciones del norte y en sus propios países, ¿no? Entonces al final estamos hablando de un dinero que estuvo destinado desde un inicio a dar cooperación en otras regiones y que se terminó quedando en su propio país. Eh, pero bueno, aquí podemos ir a la siguiente, porfa, Ala. Aquí encontré algo interesante en otra guía, que es una guía de Peace Direct, donde también plantea el cuestionamiento de qué vamos a hacer las organizaciones del norte si dejamos de ser intermediarias, ¿no? Aquí Peace Direct, de forma muy creativa, nos plantea hasta 9 roles que pueden asumir estas organizaciones para dejar de ser intermediarias de los recursos de la cooperación. Y todas ellas son cruciales justamente para que la cooperación sea una cooperación de colonia. Entonces, hay alternativas, se puede hacer esa transición a mediano o largo plazo. No es algo que evidentemente va a pasar de forma rápida porque estamos hablando de transformar lo que es la naturaleza, digamos, un poco de lo que es la ONG en el norte, intermediaria, ¿no? De su razón de ser, estamos hablando de transformarla totalmente. Y aquí es donde se genera mucho la tensión en este debate de intermediación, porque las organizaciones del norte se cuestionan su sostenibilidad organizacional, ¿no? Se plantean incluso en su desaparición si dejan de tener el rol de intermediarias, porque este rol ha generado una dependencia increíble no solamente de las organizaciones o las comunidades del sur, sino de ellas mismas, ¿no? Entonces, ese es un punto muy crítico eh, que va a tomar mucho más tiempo, pero que realmente no parece imposible. Hay organizaciones que ya están haciendo estas transiciones. Me parece que Christian Aid hace poco empezó a tomar decisiones muy estratégicas en esta línea y por lo tanto podemos ver que organizaciones que han tenido muchos años de existencia tienen la apertura y la voluntad de hacer esta transformación, ¿no? Entonces, pues nada, de eso se trata esta acción. Ahora, sobre la redistribución de los recursos, nuevamente ya empezamos a tocar un poco la parte, digamos, que genera mucho debate, ¿no? En la cooperación. Y va en la misma línea de dejar el rol de intermediarias, ¿no? Y es que ahora eh,
la división del trabajo de cómo se hacía cuando se llevaba a cabo esta intermediación o cuando se lleva a cabo esta intermediación es que las organizaciones del norte se quedan con gran parte de los recursos, le transfieren solo un porcentaje a las organizaciones del sur, pero la carga de trabajo de la implementación del programa, de la implementación del proyecto y todo lo demás recae en la organización del sur. Entonces ahí vemos un desbalance o reconocimiento del trabajo muy, muy crítico. En ese sentido, muchas organizaciones del sur hicieron los reclamos pertinentes y se logró mejorar, ¿no? Ya no había una división del 30 al 70, sino 50-50. Sin embargo, pues los recursos se siguen quedando en su mayoría en las organizaciones del norte y por lo tanto hay organizaciones que ahora reclaman un reconocimiento más proporcional a la cantidad de trabajo que hay. Y por lo tanto, en la guía ponía ir de un 30-70 a un 70-30, o sea, invertir completamente la dinámica, porque esta realmente es lo que representa en división de trabajo de lo que es cooperación, ¿no? Eh, entonces, vamos a ver cómo se logra esto. Esto es bastante voluntad de las organizaciones del norte, pero también hay mucha, mucha pelea por parte de las organizaciones del sur para que esto se logre, ¿no? Y yo creo que con esto podemos pasar a la siguiente. Ajá, no más tecnocracia. A mí se me hizo muy curioso porque esto es una de las cosas que afecta tanto a las organizaciones del sur, más que todas las organizaciones del sur, pero también afecta a las organizaciones del norte, porque esta tecnocracia, como la he denominado, que es esta serie de procesos extremadamente burocráticos por las que tienen que pasar o atravesar las organizaciones para sustentar qué están haciendo con los recursos, cómo los usan, cuándo los usan. No sé si han escuchado de las hojas de tiempo. En algún momento a mí me tocó llenar hojas de tiempo de cada media hora, qué es lo que yo estaba haciendo en mi día a día, en mi trabajo en una ONG. Y me parecía absolutamente absurdo cómo estaba tan normalizado este proceso, ¿no? Y pues se trata de un control exhaustivo de cómo se utilizan los recursos que les proporcionan las organizaciones del norte, que se los piden a las organizaciones del sur, pero que a su vez las organizaciones del norte necesitan porque ellas de alguna forma tienen un rol como de garante de que estos recursos que le dan sus gobiernos pues están siendo usados de forma transparente. Pero este control viene ya desde una mirada de desconfianza, ¿no? De desconfianza no solamente de cómo se utilizan los recursos, sino de que se sepan utilizar, ¿no? De que, para empezar, tú seas un organismo de que yo puedo confiar y que no te vas a gastar el dinero en otra cosa que no sea el proyecto. Entonces, esto definitivamente va muy, muy anclado a la colonialidad del poder, porque estamos hablando de un control y el control es poder. Entonces, justamente de colonizar o la mirada de colonial significa pasar justamente de este proceso burocrático más bien a un acompañamiento de procesos, ¿no? Pero que tiene que ir acompañado de confianza, tiene que ir acompañado de humildad y de una mirada de que son organizaciones iguales y que por lo tanto, pues, tienen que llevar procesos que hagan sentido, ¿no? Esto no significa que la forma en la que se planifican los proyectos se va a desbaratar, sino que más bien es buscar que el resultado final sea la transformación de estas realidades y no solamente cuantificar indicadores o cuantificar logros, ¿no? Pero bueno, ya casi, casi estamos llegando al final de la guía. Yo sé que puede llevarse un poco extensa, pero pues mientras más pasos, mejor, ¿no? Así no hay excusa. Pues la siguiente eh, es una cooperación sin condicionalidades. Quienes no lo saben, muchas veces el financiamiento que se hace, tanto de los gobiernos extranjeros como desde las organizaciones internacionales, es que vienen con una serie de condiciones que las organizaciones y comunidades del sur tienen que cumplir, ¿no? Muchas veces de estas están relacionadas a agendas políticas de cada uno de estos países o también agendas
institucionales. Entonces, aquí lo que se busca hacer es más bien, si tú vas a brindar una serie de recursos para lograr una transformación social y reducir desigualdades, estas no pueden venir con condiciones. ¿Por qué? Porque cada contexto social es único y tiene necesidades únicas. Y tú no puedes atravesar el, el cambio o la transformación social de una comunidad supuestamente con una mirada positiva y que esperas que sea positivo y que traiga cosas positivas a la comunidad, pero diciéndole que si no lo hace con determinados proveedores, por ejemplo, o que si no lo hace con determinados términos, pues este simplemente no tiene valor, ¿no? Entonces aquí ya hablamos de una serie de acciones también políticas, porque los mismos gobiernos ponen estas condicionalidades a veces en la cooperación oficial de desarrollo, que es de gobierno a gobierno, ¿no? Entonces, esto ya también es a largo plazo, porque estamos hablando de organismos gubernamentales, pero que es posible, ¿no? Y pasamos a la siguiente. Como le mencionaba hace un momento, el control es poder y pues el poder justamente es un eje central en la mirada colonial, ¿no? Eh, entonces aquí hablamos de evaluaciones que sean participativas y que sean contextuales o pertinentes, ¿no? Eh, por lo tanto, no deberían verse como un mecanismo de control, como son vistas actualmente, sino más bien como una oportunidad de aprender junto con las comunidades y organizaciones del sur. Entonces, hablamos de cuestionar un poco estos modelos estandarizados de evaluación que no tienen en consideración la transformación real de las comunidades o las organizaciones, ¿no? Y hablamos también de una mirada que de alguna forma busca transformar el proceso de evaluación desde una mirada de diálogo, de coaprendizaje, y que busque realmente el impacto y no tanto nuevamente, ¿no? Los números, ¿no? Los indicadores. Y bueno, ya para terminar, por último, la gobernanza es un elemento importantísimo porque muchas de las organizaciones, ONGs, por ejemplo, internacionales, cuando se les ha cuestionado de que no pueden intentar trasladar sus conocimientos a contextos que no tienen nada que ver con cómo hacen las cosas de ellos, lo que han hecho es crear sedes en los países del sur para dar la apariencia de que están justamente siendo más pertinentes, ¿no? Sin embargo, toda la agenda y todas las personas que toman las decisiones dentro de estas organizaciones son personas del norte. Entonces, no hay realmente ahí eh, una incorporación de la mirada, las expectativas, de las necesidades de las comunidades y las organizaciones del sur. Entonces, una gobernanza transformadora, llamémosle, implica justamente que la gestión interna de las organizaciones del norte ya están justamente incluyendo miradas y perspectivas del sur y por lo tanto tienen una serie de diversidades de perspectivas y de diversidades de las personas que componen la organización, eh, pero no solamente a nivel de staff, ¿no? Sino de personas que toman realmente las decisiones en esas organizaciones y definen las agendas y todo ello. Y bueno, esa ha sido la guía. Yo sé que puede llegar a ser un poco densa escucharla, pero leerla les prometo que es mucho más rápida. Muchísimas gracias, Eli, por tu exposición. Em, Ahora daríamos 15 minutitos para comentarios que tengan, preguntas, recomendaciones.
que podamos aprovechar para que le tenemos a Kelly aquí. Esperemos hayan podido ver la guía. Sé que lo que se suele hacer es compartir la guía después de la presentación. Kelly, lo hicimos al revés. Pero estoy seguro que es una oportunidad porque muchos ojalá la hayan podido revisar y puedan hacerte algún comentario, aprovechando que te tenemos. ¿Eh? Así que adelante. Aprovechen y quien se anime, que se presente también. Este es un diálogo entre todos y todas. Vamos con Marcela. No sé, he visto que has puesto la cámara. Vamos adelante contigo. Puesto la cámara. Ya. Marcela Buenas primero tardes. y Sonia Romero después. Dale, Es que Marcela. donde se pide la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Marcela Salazar Posada. Soy de Colombia. Estuve en el evento de Acá aquí en Bogotá, que estuvo fabuloso. Y he venido participando desde hace bastante tiempo, para que sepan un poco quién soy. Y también pues he tenido mucha experiencia en diferentes tipos de Mm, organizaciones. Mi pregunta es, son como dos preguntas. A ver, hay algunas cooperaciones oficiales al desarrollo, como la de España, hacer, que exige que una ONG española necesariamente centralice y presente a su socio. Em, y en esto se logran buenas alianzas, porque hay algunas ONGs como, por decir algunas, Alboan, Entre Culturas, otras que tal vez no recuerdo en este momento, que hacen las cosas muy bien. Pero partimos de una estructura impuesta, norte-sur. Eh, entonces, ¿qué reflexiones le suscita esto que él y Asier, otros colegas que estén aquí, otros compañeros y compañeras? Eso por un lado. Luego, yo pienso que el hueso más duro de roer, por decir de alguna manera, y más con los cambios geopolíticos y la derechización en muchos países de Europa, no de la ciudadanía, sino de los gobiernos, es precisamente eh, transformar ese concepto desde la ayuda oficial al desarrollo, que es donde se mueven los grandes montos, porque realmente sí podríamos eventualmente pasar a un 70-30, pero ¿de qué montos estamos hablando? La gran cooperación, los grandes proyectos que permiten realmente ambiciosas metas y transformaciones territoriales y sociales se mueven es en la ODA, ¿sí? Ahora, la belleza de lo pequeño, el poder de lo pequeño, etcétera, de acuerdo, pero ¿qué están pensando incluso acá para acá sobre este tema? ¿Cómo incidir en la OSD? ¿Cómo incidir en la Unión Europea, que sigue sumamente conservadora en sus enfoques de convocatorias? En términos de que siguen absolutamente todo esto que la guía de Kelly y lo que hace acá para acá ha venido identificando como problemático. Entonces, esas son mis dos preguntas. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Mira, hoy va a haber otros momentos donde acá va a explicar más un poco qué es lo que piensa, qué es lo que opina. Hoy le queremos dar la oportunidad a Kelly a poder contar con poder contar todos y todas con su visión, pero me comprometo, Marcela, me voy a tener que morder un poquito la lengua, pero me comprometo a que tengamos otros momentos para que podamos opinar los diferentes colegas que estamos aquí de acá para acá, que está Sofía, está Alba, está Claudia, está Damaris, estamos varias, a poder profundizar en lo que piensa acá para acá de lo que señalas, pero hoy estamos aquí con Kelly. ¿Eh? Kelly, Bueno, adelante. sí. Muchas gracias, Marcela, por las reflexiones que traes al webinar. De hecho, son reflexiones que planteo en la investigación de tesis que hice. En principio, sobre cómo se hace la cooperación oficial de desarrollo en España, algo interesante es que recientemente la coordinadora de ONGs de España cambió su marco estratégico, el último marco estratégico 2025-2030, y ha incorporado la mirada de colonial en esta, ¿no? Sin embargo, y ahí debo recalcar, es una mirada de colonial bastante eh, y a nivel personal diría débil, ¿no? Muy superficial. Y es que estamos hablando de un tipo de cooperación que parte de la desconfianza en quienes gestionan los recursos en el sur.
Y justamente la coordinadora fue una de las organizaciones que yo entrevisté para hacer el análisis, ¿no? Y lo puedo decir porque ellos me autorizaron a decir quiénes, que había sido parte de la investigación. Entonces, en esta conversación, a mí, por ejemplo, me planteaba que eh, la única forma de que el gobierno les dé fondos a una ONG española para hacer proyectos en el sur es que ellas sean intermediarias, porque es la única garantía que tienen de que si ese proyecto o no funciona, o se cae, o no tiene finalmente la implementación que se esperaba, el excedente de ese dinero va a volver a las arcas, digamos, del gobierno. Entonces, parten justamente desde lo que ya mencionaba yo, ¿no? De esta desconfianza o desde esta mirada de que las organizaciones o comunidades del sur no saben gestionar recursos o no las van a usar. Pero también parten de una agenda establecida que el gobierno busca que se cumpla, ¿no? Sí, podríamos llamarlo incluso un poco imposición de intereses, un poco, ¿no? Pero bueno, es justamente lo que desde acá para acá y desde lo de pequeña escala, como lo decíamos, desde ONG a ONG ya se cuestiona, ¿no? Eh, Sobre cómo incidir en la ayuda oficial al desarrollo, ahí estamos hablando justamente del core de la mirada colonial de la cooperación. Porque recordemos que la cooperación en sí misma inicia inicialmente como AOD y luego ya se distribuye, digamos, y surgen las ONGs y todo lo demás. Entonces, la AOD surge como un medio de control de estos países que dejaron de ser una colonia en algún momento y por lo tanto estamos hablando de una dinámica que es mucho a mayor escala, ¿no? No creo que sea imposible, hay modelos de cooperación oficial que son distintos, que valdría la pena explorar, que valdría la pena mirar, pero finalmente cuando hablamos de gobierno hablamos de intereses políticos individuales y no colectivos, lamentablemente, ¿no? No todo funciona como esperaríamos, pero yo sí quiero pensar, y creo que ahí soy un poco más idealista de alguna forma, de que sí se puede hacer una cooperación más horizontal. A mí me parece que la cooperación sur-sur es un ejemplo interesante a mirar, no digo que sea la respuesta a todo, pero tienen una dinámica diferente a cómo se hace cooperación norte-sur, ¿no? Vale, gracias, Kelly. Yo creo que por los que quedan 5 minutitos, vamos Sonia, Carla y Karina. Hacemos las 3 preguntas a la vez y, y después ahí nos reaccionas, Kelly. ¿Eh? Sonia, vamos contigo. Gracias. Pues felicitarte, Kelly. La verdad es que yo no he leído el documento, sí lo voy a leer con calma, pero me sorprendió muchísimo cómo me hace mucho clic todos los hallazgos, lo que planteas. Me parece que el instrumento es bastante, responde de manera rápida, ¿no? O sea, lo concretas en una guía, evidentemente debe haber una investigación detrás, pero a mí lo que me detona es como la necesidad de que pudiéramos desde acá para acá, o no sé, ahorita también decía Cier que nos van a comentar cosas, pero no sé si entre quizá crear como repositorios o bien cómo podemos ir identificando esas lecciones aprendidas, buenas, malas, esas buenas prácticas que podemos ir identificando en común porque pues cuando hemos sistematizado, cuando escribimos y demás, y ahorita que yo te escuchaba decía, santo Dios, ¿cómo puede ser que esté diciendo casi lo mismo que lo que me ha pasado también a mí desde México y seguramente en Chile y si te vas con el de Guatemala nos va a decir lo mismo porque son, pues es un ecosistema que ha funcionado, que ha sobrevivido y que se ve la huella en todas partes, ¿no? Eso ni duda. Entonces, pues es como eso, exhortarnos a ver cómo pudiéramos poner en común esto que tú has trabajado junto con otras cosas que seguramente pudiéramos aportar para jalar la hebra bueno, lecciones aprendidas, buenas prácticas hay y yo creo que en los que estamos aquí podemos sacar más de 20 aquí nada más en una platicada, pero yo creo que es un ejercicio que nos va a ayudar a nutrir ese nuevo ecosistema y ese nuevo paradigma, ¿no? Entonces, gracias por compartir tu trabajo y ponerlo en común y pues lo vamos a leer con mucho gusto. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sonia. Bueno, les vamos a explicar cómo vamos a continuar con toda esta reflexión después, lo va a hacer Alba. Vamos adelante con Carla, querida, ya que está levantando la mano, ¿la has bajado? No sé si siempre quieres intervenir. Sí, con gusto. No sé si se me escucha bien. Perfecto. ¿Qué tal? Gracias, Kelly, por la presentación y gracias, Asier, por facilitar el espacio y estas discusiones que, la verdad, me encantan. Pero, Kelly, yo tengo una consulta porque en tu guía abordas el tema de la intermediación y a mí esto es algo que me sigue generando mucho ruido, porque en intermediación creo que siempre se entiende que el norte es el intermediador, como en el caso que expusieron, pero también hay intermediadoras en el sur que muchas veces reproducen las mismas prácticas. Y yo lo pregunto con mucho hincapié y con mucha inquietud porque no, yo soy parte de una cooperante y, por ejemplo, nosotros trabajamos con ONGs locales y presumimos que su relación con la comunidad es muy estrecha y realmente reflejan sus agendas territoriales, pero cuando vamos a campo a veces me generan muchas sospechas y muchas dudas. Para mí es una discusión que no la tengo tan clara, creo que es importante tenerla, pero no sé tú qué apreciaciones tienes porque me sorprendió que pusieras de entrada que la intermediación es norte-sur, cuando en el mismo sur también lo hay y las lógicas pueden ser también muy violentas. Mm, Muy bien. Gracias, Carla. Sí, hay como varias cositas que se nos van a quedar pendientes, ¿no? Karina es nuestra gran experta latinoamericana en cooperación sur-sur, que tiene la palabra ahora. Estoy seguro que va a poder señalar algo también sobre la cooperación sur-sur. ¿Es alternativa o no? Un debate que tenemos allá, que es que Kelly lo ha levantado también, ¿no? Karina, vamos Gracias. adelante contigo, querida. Gracias, así es un placer escucharles y también aprender juntas. Gracias, Kelly, estuvo hermosa la presentación. En Claxo también estamos desarrollando un proyecto, como ustedes saben también, que presentamos en el foro en Bogotá con la cooperación alemana GIS. Y en parte también me preguntaba cuando yo veía la guía y te escuchaba atentamente. Si es posible establecer también como una guía universal de colonización y decolonización, porque como sabemos las huellas coloniales en Iberoamérica o de matriz portuguesa, inglesa, española, digo por decir, holandesa, etcétera, en África o en América Latina o en otras partes de Indonesia, etcétera, tienen sus propias singularidades, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto yo me preguntaba, no es lo mismo ni la cooperación de España con América Latina, América Central o África, ni la alemana, en el caso que nosotros justamente estamos analizando cooperación alemana en singular, ¿no? Como poniendo el foco más en ese abordaje. ¿Por qué lo digo? Porque me parece que también hay algo que tiene que ver con cierta nostalgia colonial también de aquellos países del sur con sus metrópolis, ¿no? Esto lo hemos visto maravillosamente de la mano de Frantz Fanon, ¿no? Cuando él decía, todo el lenguaje del colonizado es aprender a ser, ¿no? Más francés que el propio francés. Entonces acá tenemos como ciertas cuestiones que hacen también a pensar que la decolonización no puede ser universal ni tampoco puede partir sin poder marcar el diagnóstico de esa también dependencia, de esa nostalgia colonial o esas huellas que quedan en los propios países del sur global, ¿no? Esto me parece que era importante porque si no vamos a recrear un modelo universal de colonización que también no sería cierto, ¿no? Es decir, que no se correspondería con las realidades y los contextos situados de cada uno de esos países, ex colonias, ¿no? Por ejemplo, que además, si comparamos América Latina con África, tenemos un siglo, ¿no? O más de procesos descolonizadores, ¿no? Entre comillas, ¿no? Eso por un lado, o sea, la universalización de pensar una guía, un modelo que luego no podamos sostenerlo, ¿no? Y por otro lado, mucho me encantó también la presentación y me disparó muchas ideas, incluso
hay un libro maravilloso de Stuart Hall que se llama Sin Garantías. Entonces, en un punto, a mí me parecía como interesante también pensar esto, ¿no? Porque vos mencionabas, con Apacapá, mencionaban sin condicionalidades. Y yo me preguntaba, ¿podemos pensar un proceso sin garantías? Es decir, que no haya un valor pre-garantizado, ¿no? Una autenticidad de verdad o de veracidad de antemano, sino que siempre va a ser en continua revisión y diálogo crítico con esa realidad social. Esto es lo que decía Stuart Hall, ¿no? Y eso me parecía también interesante, ¿no? Es sin condicionalidades, pero también podríamos decir sin garantías, apelando también a Hall, ¿no? Y mucho de lo que dijo Carla también me encantó y también Sonia, ¿no? Todas las compañeras que me antecedieron, Marcela, y estaba pensando mucho en Spivak, ¿no? Cuando Spivak habla de la subalternización dentro del campo subalterno, es decir, de este dominio, ¿no? Del subalterno que puede cambiar en las relaciones sexogenéricas, sexoafectivas o racistas coloniales. Y una cosa, cuestión también importante es cómo hacer para llevar buenas prácticas cuando hay un racismo que está anquilosado en las estructuras, ¿no? Entonces, también eso creo que es algo muy importante de pensar. ¿Qué hacer con ese racismo, ¿no? Porque es donde se expresa quizás más ferozmente esa huella colonial, ¿no? Nada, agradecerte muchísimo. Muchísimas gracias, Karina, querida. Karina es docente de Claxo, precisamente sobre estas temáticas. Ana creo que estaba levantando la mano también, Ana allí, y con ella terminaríamos ya. Y eso. Ana, adelante. Hola, muchas gracias, compañeras. Un gusto también conocerlas. Les estoy hablando ahora de Madagascar. Yo soy peruana y trabajo como coordinadora de una red que agrupa organizaciones locales en América Latina, en África y en Asia. Y esta red está promovida por una plataforma de conocimiento y a la vez esta plataforma de conocimiento le pertenece pues parte de un centro de investigación forestal internacional. Entonces, cuando veía tu guía, Kelly, es justamente todo lo que hablamos en el equipo em, respecto a cómo debe ser nuestro enfoque, nuestra relación, las alianzas equitativas y de iguales con las organizaciones locales. Sin embargo, la estructura, voy a usar la palabra, es un monstruo, en el sentido de, por más que hay miembros del equipo que intenten abrazar estas condiciones que tú mencionabas en la guía, perteneciendo a una estructura o una organización que está formulada o pensada eh, perpetuando esas estructuras de poder, es muy difícil cambiar, ¿no? Entonces hay una parte que nosotros como trabajadores cooperantes podemos hacer, y hay otra parte que el hecho de pertenecer a organizaciones em, que reciben o gestionan ayuda desde el norte, tenemos esos limitantes. Pero a la vez, quiero afirmar que coincido y todo lo que tú dices, trabajando con estas organizaciones locales que están en 30 países, eh, se repite este patrón, lamentablemente. Pero también trabajando con ellas, en algunos casos, movimientos, no necesariamente con los movimientos de base, pero con algunas organizaciones locales que poco a poco han ido fortaleciendo su capacidad institucional, han adoptado este lenguaje de la ONGización, si puedo decirlo así, y empezando también a tratar a los miembros de sus comunidades de la manera en que organizaciones del norte tratan a las del sur. Creo que Carla Moscoso, si recuerdo bien su nombre, mencionó esto cuando visita organizaciones justamente
el lenguaje, la jerga tipo beneficiarios, receptores este tipo de lenguaje donde uno es el activo y el otro es el pasivo, se repiten aún en las organizaciones propias. Finalmente, mi último comentario sobre esto es también, hemos notado que hay algunos fondos y organizaciones del norte global que intentan canalizar los fondos de manera directa con las organizaciones locales. Sin embargo, cuando hemos trabajado con las organizaciones locales para que puedan acceder a estos fondos, la cantidad de requisitos sigue siendo aún mayor. Necesitan un músculo financiero más grande, auditorías o algo que justamente, Karina, creo que hablabas de las garantías, ¿no? ¿Cuáles son las garantías que tengo de que este dinero sería realmente bien invertido? Y a pesar de que puedas tener tus fallas o que no salga de modo exitoso, al final va a producir conocimiento y lecciones aprendidas de todas formas, pero aún el hecho de asegurar que hay garantías o de que es un socio, una contraparte confiable, sigue siendo un limitante también. Y bueno, comparto tus ideas, Kelly, comparto lo que he escuchado aquí con las compañeras y a la vez también comparto la frustración, ¿no? Como les decía, soy peruana. Vivo en un entorno rural aquí en Madagascar, trabajo con organizaciones que trabajan en entornos rurales y nos sigue siendo muy difícil en conjunto, y eso que somos un colectivo, eh, cambiar, cambiar de modo más impactante esas estructuras. Gracias y hasta aquí. Un gusto, Anallí. Kelly, vamos 10 minutos tarde. Lo que te sugiero es una despedida. Creo que va a ser difícil que pueda responder a todas las preguntas, pero nos quedan Sí. abiertas. Vamos a tener un webinar al mes a partir de ahora. Tenemos diferentes mesas de trabajo a través del Foro Permanente Latinoamericano para la Decolonización de la Cooperación. Va a haber diferentes espacios para continuar con reflexiones que todavía están abiertas y les animo a que podamos continuar por estos canales para poder tener las mismas. Entonces, Kelly, si te parece, nos despedimos contigo. Muchísimas gracias a todas por conectarse y sigamos juntas en esto, que hay mucho por hacer. Kelly, adelante. Muchas gracias, Asier. Voy a dar como respuestas muy generales. Sonia, comentabas un poco sobre lo importante que sería compilar otras experiencias y aprendizajes. Bueno, gracias por tus palabras también. Al final de la guía he colocado justamente una serie de compilaciones de otras guías que inspiraron la que yo elaboré, donde hay reflexiones mucho más profundas, algunas más extensas, algunas más cortas. Creo que puede ser de utilidad si deseas revisar más recursos. Luego, Carla, muchas gracias por tu reflexión sobre la intermediación. Algo que me gustaría señalar es que esta guía está dirigida a ONGs del norte, por lo tanto, no hago la reflexión de que en las ONGs en el sur también se puede dar este proceso de intermediación, como le llamamos, pero es verdad, totalmente. Y yo creo que es porque la colonialidad de poder nos atraviesa, ¿no? A todas. Entonces, no por ser del sur somos automáticamente pues inmunes lamentablemente a este sistema, ¿no? Colonial, digamos, o a esta herencia colonial. Karina, también muchas gracias por tus palabras. Ahora que mencionaba a Cier sobre que eres la experta de cooperación sur-sur, justo en la guía, al final, en esta serie de documentos que pongo, hay una que es sobre cooperación sur-sur y decolonización. A mí me pareció muy interesante, no sé si a lo mejor ya lo viste, pero a lo mejor pues también es algo nuevo, ¿no? Algo que me pareció importante destacar es que en la investigación que hice, revisé varios documentos de organizaciones de otras regiones, especialmente de África. Tenemos muchos documentos de WACSI, pero de otras ONGs también. Y me pareció muy curioso cómo esta dinámica de intermediación versus localización se repite. Entonces, creo que hay varios elementos que sí son transversales y se repiten, aunque cada una obviamente con sus matices, porque hablamos de diferentes contextos, ¿no? Y como hablas, esta diferencia histórica también, ¿no? Ana, qué gusto saber que
estás por allá, yo también soy de Perú, como te comentaba al comienzo, y pues nada, solamente para comentarte que sí, hay estas similitudes entre diferentes contextos y yo creo que es porque el modelo de cooperación es un modelo estandarizado de alguna forma porque le ha funcionado al norte, ¿no? Pero claro, cada uno va aplicándolo de diferentes formas, digamos. Y sí hay países que ya están empezando a hacer esto de los fondos directos, pero una reflexión que también está en la guía, que no la hago yo, la hace una de las personas que he entrevisto, es que justamente se piden estándares que organizaciones o comunidades más pequeñas evidentemente no tienen la capacidad de cumplir, pero claro, eso es una reflexión distinta, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a todas, a todos, a Cier, y pues nada, espero que la guía les haya sido de interés y de ayuda y ya estamos en contacto, cualquier cosa. Gracias, Kelly. Un abrazo fuerte a todas y seguimos en contacto. Chao, chao. Chao. Chao, Gracias. a todas. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao, gracias.